Sean bienvenidos al segundo día del especial de Halloween en el canal. En esta ocasión, nuestro viaje transcurrirá en los inhóspitos y longevos kilómetros del Océano Pacífico, en donde la perspectiva jugará un rol importante en el desenlace de nuestras protagonistas. Lucy y Estrella, desde muy niñas poseían una imaginación de límites lejanos y características sorprendentes. Sus extravagantes aventuras se remontaban a elaborados juegos de rol sobre expediciones en el Amazonas o el descubrimiento de criaturas mitológicas desconocidas por la biología humana. Sus viajes fuera de la realidad, por otro lado, casi siempre eran guiados por las perspectivas tan contrarias de las chicas. Para ser más precisos, las tomas de decisiones dentro de sus infantiles encuentros eran contrariadas por puntos de vista antagónicos. Mientras que Estrella irradiaba una positividad rozando el margen de lo absurdo, Lucy, a pesar de poseer facciones deslumbrantes y una belleza singular, poseía un pesimismo partícipe en la mayoría de aspectos de su vida. Este fenómeno perduró hasta la juventud del par de amigas, colocándolas en más de una ocasión en situaciones bufonescas y hasta estresantes, mientras que Lucy prefería ensimismarse en sus pensamientos y perderse de ciertos eventos debido a su resquemor con las personas y acontecimientos. Estrella se exponía a sucesos engorrosos, producto de su inocente optimismo, lo que para muchos debía de parecer un balance entre dos polos completamente opuestos. A la hora de la práctica, daba un resultado completamente distinto, haciendo que sus decisiones nunca fueran de lo más acertadas. A pesar de sus diferencias, el lazo que las unía se fortaleció hasta la adultez, donde sus solitarias vidas enlazaron sus almas por longevos años. Producto de la etapa en la que se encontraban, sus infantiles aventuras se trasladaron al mundo de la realidad. Aquellas tardes llenas de juegos fueron cambiadas por viajes a destinos fascinantes. Desde el sur de África hasta acampadas en densos bosques de Europa, el par de mujeres se divertían con cada pequeño descubrimiento de sus travesías. Lucy disfrutaba observar y experimentar con cada elemento novedoso propio de las regiones que visitaban, mientras que Estrella tomaba notas de cada relato contado por su amiga con la finalidad de atesorarlos en sus más preciados recuerdos. No fue hasta el verano del 2015, en donde el inocente optimismo de Estrella jugaría un papel clave dentro de su próxima expedición. La chica, dentro de sus extravagantes y alucinantes maquinaciones, había investigado sobre un destino novedoso y fascinante. En el corazón del Pacífico Sur, cerca de ninguna parte en particular, donde las condiciones tan extremas del ambiente imposibilitaron la aparición de especies más complejas que bacterias, se encontraba un lugar tan misterioso como perturbador. Siendo el punto en el océano más alejado de toda civilización conocida, el punto Nemo sería el próximo destino del par de amigas. La noticia no fue muy bien recibida por Lucy, quien se mostraba reacia a visitar un lugar tan peligroso y vacío como ese, pues a sus ojos no había nada interesante ahí. Muy por el contrario, Estrella había sido contagiada de un síndrome de curiosidad que la llamaba a investigar. Aquella enfermedad fue contagiada por su acompañante, quien después de recibir inmaduras súplicas, terminó accediendo a tan engorroso viaje. Los preparativos para la aventura no fueron sencillos, pues aquella ubicación es casi inaccesible a la par de insegura. Ninguna embarcación suele atravesar ese punto, debido a lo innecesario que es pasar por las kilométricas y casi astronómicas distancias del punto Nemo. Por otro lado, como se mencionó anteriormente, debido a la falta de criaturas marinas conocidas, los barcos pesqueros prefieren evitar dicho lugar.
Nadie hubiese accedido a participar en tan bizarra expedición, de no ser justamente ese el factor más tentador. El punto Nemo es nombrado de esa forma debido al significado de la palabra Nemo, la cual traducida del latín significa nadie, es decir que, hasta ese entonces, nadie había visitado ese lugar jamás. Es por ello, una vez más, que para los veteranos biólogos marinos e investigadores más intrépidos, se verían tentados a intentar su suerte en este desierto marino. Por lo que, tras meses de preparación, tratos, contratos y un poco de suerte, un equipo de investigación junto a nuestras dos protagonistas emprenderían un viaje a tan inhóspito destino y conseguir el dudoso honor de ser los primeros en visitar aquella ubicación. A principios del año 2016, con un clima espléndido para la navegación, la pequeña embarcación científica, el King Roulier, partió desde la costa de Chile rumbo hacia lo desconocido. El viaje fue cautivado por diversos datos y leyendas sobre su destino final, pues este parecía poseer el dudoso honor de ser un cementerio de restos espaciales y el nacimiento de un fenómeno casi místico, así como sirvió de inspiración para el escritor Howard Phillips Lovecraft años atrás. Sin duda, todos estos factores iluminaban la mente de la ilusa estrella, quien no perdía la oportunidad de contarle sus investigaciones a su amiga. Por otro lado, el escepticismo de Lucy perduraba, haciéndola flaquear sobre su decisión. Tras días de navegación, rodeados de distancias inimaginables de mar, donde los peces dejaron de adornar los abismos oceánicos, en un lugar donde el ruido de las olas fue callado por un silencio ensordecedor, ahí, en el corazón del Pacífico, la pequeña embarcación había llegado a su destino. El par de chicas salieron a la proa solo para observar la nada absoluta, un desierto de mar en donde ningún rastro de civilización era visible. La tripulación, la cual se encontraba un tanto consternada, realizaron numerosas fotos y, junto a las protagonistas, sesiones de submarinismo aprovechando la falta de olas. El averno acuático en donde se encontraban, a pesar de la falsa calma, era tan enervante como cualquier infierno descrito, pues por más que explorasen, debajo de la superficie marina no se encontraba ni un alma o rastros de éstas. Con suerte eran visibles pequeños cangrejos de características sencillas. Por otro lado, las profundidades abismales a las que se estaban siendo expuestas degeneraban en grietas de aspectos enervantes. Tras unas cuantas horas, los científicos, producto de la poca relevancia del lugar, decidieron abandonar las actividades de investigación, dejando a Lucy y Estrella completamente solas en las profundidades del punto Nemo. Mientras el barco se mantenía inerte y la tripulación recopilaba la poca información relevante sobre el lugar, ambas exploraban los abismos con la esperanza de conseguir algún elemento extraordinario. Tal vez, producto de las distancias nadadas, tal vez, producto de las distracciones de la inexperta Estrella. La pacífica actividad fue perturbada por un acontecimiento imposible, dando como resultado el extravío del navío. Hondando en el evento, mientras que el par de chicas se encontraban divirtiéndose en sus nados y juegos, una fuerte corriente marina perturbó la extraña calma que se suscitaba en aquel océano. Aquel fenómeno se asemejaba al despertar de un propulsor de tamaños colosales, como si una nave espacial hubiese despegado desde las grietas marinas hasta la superficie. A pesar del estruendo, las chicas no divisaron nada más que cantidades del oscuro mar. Por desgracia,
Su extrañez se vería entorpecido por el horror que sintieron al no divisar el navío por ninguna parte. Era muy pretencioso pensar que ambas, siendo personas comunes, tuviesen la capacidad de nadar tan rápido o por tanto tiempo como para perder la ubicación del barco. Aquellas contradicciones, lamentablemente, no lograban más que avivar la desesperación en ambas. Gritaron como pudieron al retirar las máscaras de buceo, agitaron los brazos y chapotearon agua por minutos, sin recibir respuesta alguna. A menos que el barco pudiese teletransportarse, lo más factible era pensar que las habían abandonado a su suerte. Podían debatir por horas sobre las razones detrás de tan maliciosa decisión, pero presas de un peligro inminente, ambas decidieron nadar con la esperanza de conseguir algún pequeño rastro de vida o del barco. Los tanques de oxígeno, lentamente, fueron perdiendo su cantidad, aunque no es como si aquello afectase en algo, pues ni la optimista Estrella tenía la osadía de pensar que ahí abajo, en aquel oscuro abismo, pudiese encontrar algún amistoso ser que la salvasen. Tras mucho nadar, cuando los brazos preferían desprenderse de sus cuerpos antes de continuar braceando, allí a lo lejos, como una especie de espejismo, se encontraba lo que parecía ser una gran placa de metal. Al acercarse, se percataron que aquello podía ser los restos de alguna embarcación encallada o una pieza de alguna nave espacial. Como es de intuir, no iban a detenerse a cuestionar la ayuda cósmica que les había brindado el inhóspito destino en el que se encontraban, por lo que, con mucho esfuerzo, ambas se suben a tan misteriosa plataforma. Sus energías se habían hundido en lo más profundo del océano, pues la distancia que recorrieron nadando hubiese funcionado de tortura para cualquiera. Una vez ambas pudieron descansar por prolongadas horas, cuando sus músculos tensados se relajaban con el compás de una inoportuna garúa, las quejas no se hicieron esperar. Por primera vez en tantos años de compañerismo, la perspectiva y actitud de ambas logró dar a luz a una trifulca sin sentido. Lucy, quien estuvo en desacuerdo con tan atroz viaje, vociferaba los peores agravios contra su compañera quien, a sus ojos, poseía toda la culpa de su funesto destino. En contraparte, Estrella se quejaba entre pequeñas lágrimas de impotencia de la actitud que su amiga siempre mantuvo en su trato. Parecía que aquella dimensión marina logró quebrantar la hermosa unión de tan longevos años. La ira pasajera fue reemplazada por la melancolía tras aceptar la culpa de la situación. Estrella, entre un pacífico llanto, aceptaba ser la culpable de tan horripilante desenlace. Después de tanto tiempo, su increíble habilidad para verle el lado positivo a las situaciones no era suficiente para alejarla de la depresión. Por otro lado, el silencioso llanto afloró el frío corazón de Lucy, quien no dudó en consolar a su amiga. La tormenta de emociones logró apaciguarse en una calma concebida en un mar de desolación. Yendo a la deriva, las dos se dejaron llevar por las pequeñas olas que movían su improvisada balsa dentro de lo desconocido. Sin embargo, a pesar del tinte oscuro de la situación, la cordura que les quedaba se mantuvo en pie tras conmovedoras sesiones de relatos propiciados por Estrella. Aquellos relatos infantiles fueron inspirados en las intrépidas aventuras que ambas vivieron. Las historias, en las cuales Lucy era siempre la protagonista, confesó la chica, servirían como cuentos para dormir para futuros hijos que nunca obtuvo. Lucy, tras aquella amarga confesión, alentó a su amiga a no darse por vencida, pues, aunque sabía que muy probablemente no iban a salir de ahí, prefería ver a su compañera sonreír al menos por unos breves instantes.
La suerte de ambas volvería a jugar una dudosa aparición en la forma de unas grandes y protuberantes sombras reposando sobre el mar. Al principio, Estrella se levantó de su letargo, saltando y gritando al pensar que se trataba de un barco de carga. No obstante, Lucy fue quien dedujo rápidamente de qué se trataba. Su amiga no estaba del todo errada, pues aquellas sombras sí pertenecían a una de estas máquinas. No obstante, es solo en eso último lo acertado de su observación. Las sombras, las cuales a este punto se metamorfosearon en imágenes tangibles, enseñaban los restos de lo que fue, como dijo Estrella, un navío de carga. Aquello no podía ser producto de una tormenta o monstruosas olas debido a que los restos estaban completamente despedazados, es decir, tuvieron que ser golpeados por algo mucho más grande. La placa de metal en la que se encontraban las condujo tímidamente al cadáver de la máquina, revelando un escenario de muerte y destrucción. Los pocos cadáveres de la tripulación colgaban sin vida en los restos metálicos del casco, mientras que la sangre manchaba la superficie marina llena de vísceras humanas. El escenario, como es de esperarse, sorprendió a las chicas quienes, a este punto, carecían de explicación para lo que estaban presenciando. Miles de ideas sobre lo que pudo y no pudo ocasionar semejante desastre danzaron en sus cabezas generando escenarios propios de un averno. Sin embargo, dentro de la realidad, la observadora Estrella logró dar con el último rastro de esperanza flotando cerca de un par de cadáveres. A unos pocos metros de ella se encontraba una pistola de bengalas intacta y probablemente cargada, según la chica. Lucy, al percatarse de ello, decide ir por el artefacto, pues este podría alertar a algunas embarcaciones de por ahí. La chica se sumergió en el agua, pues la cantidad de objetos en la superficie le estorbaban en su marcha. Hundió su cuerpo a una pequeña distancia y, con cuidado de romper su traje o desperdiciar el poco oxígeno que le quedaba al tanque, se dispone a acercarse al objeto. Durante el corto trayecto, al bajar la mirada y darle un vistazo al abismo oceánico, se percata de, después de tanto, yacimientos humanos, aunque no en la forma en que ella hubiese esperado. Restos de lo que intuyó debían de ser cohetes de la NASA reposaban dentro del ataúd marino en donde nadaba. Una vez consiguió su objetivo junto a, sorprendentemente, unas cuantas bengalas y volvió con su compañera, reveló esta información llegando a una conclusión asombrosamente alarmante. Aquel navío, según la lógica de Lucy, debió de ser destruido producto de algún resto que casualmente cayó encima de la embarcación. Aquello, por más increíble que pareciese, era la única explicación lógica hasta ese entonces. Un poco aliviadas luego de tan dudosa respuesta, la estrepitosa aventura continuó en una silenciosa travesía a través del callado mar, esta vez adornado de una densa niebla marina. Ocasionalmente, Estrella disparó alguna que otra bengala sin recibir respuesta o señal humana, pues aquel lugar estaba cerca de ninguna parte en específico. El mar, ya para este punto, estaba lleno de una fosca que ocultaba los delirios de las chicas, las cuales, producto de la cantidad de horas sin comer, no podían mantenerse en pie por más de unos segundos. Las frías noches, el sol abrasador de los días, el vaivén de las pequeñas olas y las gotas de ocasionales garúas habían llevado sus vidas al precipicio. Estrella, quien era la más afectada, no podía levantarse de la placa mientras Lucy continuaba de vigía entre una nublada vista.
La vida las había unido hace unos años, mas parecía que la muerte las llevaría en una sola. No obstante, aun con la poca visión que poseía y tras levantar un poco la cabeza, Estrella esboza una pequeña sonrisa tras ver lo que dedujo ella debía de ser un faro. La luz incandescente entre la niebla deleitó a la chica, quien pensaba que serían milagrosamente salvadas. En contraste, Lucy pensaba que aquello debía de ser un espejismo por parte de ambas, pues era imposible que un faro se encontrase en el corazón del Pacífico. Con la esperanza de aliviar a su amiga, entre temblorosos y débiles movimientos, Lucy sostuvo la pistola y, con su última munición, disparó un último rayo de ilusión. La perspectiva de Estrella dictaba que aquella luz debía de ser producto de un enorme faro. Su optimismo le atribuía una esperanza en el rastro de alguna civilización amigable. Por otro lado, el pesimismo de Lucy se sumergió en la respuesta más desesperanzadora posible. Por más que ambas viesen el mismo fenómeno, las perspectivas contrariadas se encontraban entorpecidas por la vista humana. Es decir, era imposible que pudiesen vislumbrar a ciencia cierta lo que estaban viendo. Irónicamente, si bien ninguna poseía la razón sobre lo que estaban viendo, compartían un punto en común. Aquello no era una alucinación, pues era imposible que ambas viesen un espejismo exactamente igual al mismo tiempo. Pero había un factor importante, y es que un faro era imposible que estuviese en dichas coordenadas, que fuese de proporciones tan inmensas, que suscitara sonidos tan espectrales, y lo más enervante, que se moviese lentamente, apartando restos de navíos a su paso hacia el par de chicas. Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que te haya gustado y que te quedes, pues nuestro viaje aún posee 5 paradas más.